Buenas a todos, ¿cómo están? Nuevamente bienvenidos, esto es Propuesta Debate Bolivia. Hoy tendremos un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca del impacto que va a tener los planes y programas económicos para ayuda a las empresas que ha propuesto el gobierno mediante el Decreto Supremo 4216. Es muy grato tener como invitados especiales, la tenemos a la licenciada Gabriela Jiménez de Juventud de Empresa, al licenciado Jorge Acamine del Colegio Nacional de Economistas, los cuales nos van a acompañar hoy en día para hacer un punto de vista legal, técnico, ya acerca de cómo va el gobierno a enfrentar esta pandemia ya desde el punto de vista económico, empresa. Hay dos decretos, un decreto diré con dos disposiciones que quiero que el público las conozca para que podamos entrar en materia, ¿ya? El decreto supremo, que se los voy a mostrar en estos momentos, nos habla de dos programas. El programa de alivio financiero, que es un plan de apoyo al pago del salario, que prácticamente habla de otorgar 2 salarios mínimos por trabajador durante el tiempo de 2 meses para las empresas, un préstamo que son de 18 meses y 6 meses de gracia, o sea que no se paga ni capital de interés. Y después tenemos un programa de alivio financiero, que es el llamado Plan de Empleo, que es para beneficiar a la mediana, micro y pequeña empresa, con un fondo inicial de 1.500 millones de bolivianos. Quiero dar paso a Jorge para que nos dé el punto de vista del Colegio de Economistas acerca de estos planes. Hola Jorge, ahora sí tenemos. Gracias, querido Andrés. La verdad que es importante poder discutir todos estos temas. Ya en estos días se están escuchando obviamente las voces de las personas que están a la cabeza de empresas, de emprendimientos y que tienen ciertas inquietudes. Y obviamente que todos estos programas, el tuyo y muchos más, se están dedicando a poder hacer un análisis acerca del efecto real o la parte operativa, cómo se va a desenvolver el tema de la ayuda por el lado de las empresas. Por el lado de las personas, que está súper claro, es muy sencillo, no es solamente una transferencia directa. Sin embargo, la operatividad por el lado del apoyo al empresario, al emprendedor, sin lugar a duda que es el tema de debate. ¿Es necesario? Sí, el tema de que se va a dar un alivio, se piensa dar un alivio de forma escalonada al sector productivo, es lo que comentan las autoridades, y este sería un primer paquete, digamos, de medidas, y obviamente que en base a la demanda, al comportamiento que exista al colocar estos productos, se pensará en la inyección de capital o de financiamiento más bien en lo que viene en este futuro cercano. Entonces, el tema, por ejemplo, de poder ayudar a los gastos operativos, sin duda que es importante, ¿ya? Y el tema de el apoyo que se da al pago de los salarios va a ser de mucha ayuda para las empresas que están duramente golpeadas por el tema de la cuarentena y en la época de post-cuarentena también, sin lugar a duda, que se va a necesitar dando el apoyo. Y lo que nosotros podemos decir básicamente es que necesitamos que la reglamentación sea lo más flexible y que obviamente sea lanzada lo antes posible para que las personas, los empresarios puedan acceder lo más rápido posible a estos fondos que son necesarios para poder intentar continuar con cierta normalidad, si podemos decirlo así, en sus actividades económicas, ¿no? Muy importante el tema de continuar con la actividad económica, ¿no? Eso es lo que está preocupando sobre todo al sector empresarial. Por eso quiero cederle la palabra a Gabriela. ¿Cómo estás, Gabriela? Bienvenida. Para que nos veas como tú como presidenta de Juventud de Empresa, un sector muy importante del empresariado acá en Santa Cruz, ¿cómo están viendo? Bueno, ya hemos escuchado en anteriores debates, se ha ampliado la cuarentena, hay muchos sectores que están con ese problema de no tener la liquidez. ¿Cómo ven estas medidas? Bueno, primeramente muchas gracias, André, por la invitación. Siempre un gusto aquí compartir con Jorge, con Camilo. Como estábamos hablando, este tema del coronavirus
más todo el problema económico que venía ya atravesando Bolivia, no es directamente del coronavirus, veníamos de 21 días de un cambio político. Entonces el problema político-económico que tenemos como país es bien difícil, y las medidas que están tomando ahora el gobierno, te diré, no son malas, sino que tenemos que esperar cómo se van a reglamentar, cómo van a poder incluir estas medidas, cómo van a poder hacer que el aparato productivo del país vuelva a generar empresas. Estamos parados ya más de un mes. Entonces es difícil volver a engranar una economía pensando de que estábamos hablando la microempresa, ¿ya? Los negocios informales. Hay personas que ganan diariamente, ¿no? Diariamente, y eso era algo que me estaba yo anotando, ¿no? Las personas ganan diariamente y hay otras que ganan semanalmente. En este mes que pasó, todas esas personas pues ya están con sus negocios quebrados. Lastimosamente es así. La microempresa vive del día a día, vive de semana a semana. Y si no tenés ese trabajo ya del día a día, no tenés cómo salir adelante como ciudadano, ¿no? Entonces, nuestra realidad en Bolivia es que somos un país de pyme y microempresa, ¿no? El 95% de la parte económica empresarial de Bolivia es pyme y microempresa. Entonces, estas empresas pues ya están, como pudiéramos decirle, han desaparecido porque obviamente tienen que volver a iniciar. Y la medida de poder hablar de préstamos blandos para créditos de sueldo, esto aplica más a empresas medianas y grandes. ¿Por qué? Y empresas que posiblemente han seguido trabajando como el sector de alimentos. Para eso, estas medidas están muy bien, porque ustedes saben de que todo el sector de alimentos ha seguido trabajando a media máquina, pero dándole el alimento a todo el país. Y hay empresas que son grandes de alimentos de comunicación, porque obviamente, y de servicios básicos, porque todos tenemos nuestros servicios básicos y el internet y la comida y el supermercado y toda la red de distribución. Entonces, esta medida sí, yo creo que, espero que así sea, está pensado para las medianas y grandes empresas y todo el rubro de alimentos que no paró, porque igual no han generado el dinero que tienen que generar para poder cancelar a las personas a las cuales ellos han contratado o con las que están trabajando. Eso es algo que más o menos yo les diría que nosotros estamos pensando que vaya a ser así. Y la medida del plan de empleo de fondo de los 1.500 millones que están queriendo inyectar para las pymes, yo creo que ahí vamos a tener que agrandar esa bolsa. ¿Por qué? Porque eso va a ser el generador para que comiencen a funcionar las empresas. Hay que ver cómo va a estar reglamentado, ¿no? Esto, pero la parte de prestarme un crédito para pagar a un trabajador que no trabajé por más de 30 días es totalmente ilógico. Se los digo, con la empresa que tengo, es totalmente loco, no voy a poder recuperar algo que no trabajé, ni voy a trabajar y voy a trabajar a media máquina. Pero sí, si yo haya sido una empresa que produce, no sé, fideo, posiblemente sí, a mí me interesa este crédito, ¿no? Para poder ayudarme con ese capital y volver a tener mi capital de operaciones libre para seguir trabajando, porque la gente va a seguir comiendo, ¿no? Es lo que más o menos podemos comenzar con estas ideas. Excelente, excelente, Gabriela. Quedo con algo muy importante. La reglamentación tiene que permitir que el aparato productivo del país comience a operar, ¿no? Porque está parado tanto tiempo. Entonces,
cualquier medida que se tome tiene que tomar en cuenta que su reglamentación de estos préstamos tiene que ser destinado para eso, para que permita en el menos tiempo posible ya poder volver las empresas a operar, digamos, ¿no? Quiero darle la bienvenida y la palabra a Camilo. ¿Cómo estás, Camilo? Camilo, nuestro panelista, también empresario. Camilo, quiero tu punto de vista de estos programas y si tenés alguna pregunta para nuestros invitados. Buenas tardes, Jorge, Gabriela. Bienvenidos nuevamente al programa. Bueno, realmente una bomba el COVID ha sido estos últimos 30 días. La rapidez con la que se ha ido desarrollando ha tenido que dar medidas y estas medidas fueron las que estamos comentando ahorita. Lo importante acá creo que es la normativa. Y siguiendo un poco lo que decía Gabriela, dentro de las pymes y medianas empresas hay mucha informalidad. ¿Cómo va a ser una empresa informal para acceder a este pequeño crédito que va a dar el gobierno si en el diario vivir económico en el que estamos acostumbrados en este país es muy difícil acceder al crédito bancario? O sea, tiene que ser una normativa, como decía también Jorge, bastante flexible y en sectores claves que están destruidos. Turismo, el sector servicios también, el sector gastronómico. Entonces creo que tenemos que definir puntos claves en la economía. No sé qué medidas adoptar o qué consejos ustedes le darían al gobierno para poder normatizar, hacer una normativa que llegue a los rubros que realmente hacen falta y que van a ayudar a levantar nuevamente la economía. Bueno, yo, mira, lo veo como una oportunidad, obviamente como Estado, de poder llamar o atraer justamente a esas personas que están en la informalidad, a esas, bueno, llamadas empresas informales, ¿no? Pero obviamente que no comparto esa definición, pero bueno, así lo vamos a llamar, para que gracias a esta crisis puedan ellos acceder, obviamente, a unos créditos y que también le van a permitir en cierta forma entrar a una normalidad que tiene que ir acompañada de muchas normativas, mucha flexibilidad en materia tributaria, en materia laboral, en materia obviamente de lo que es el manejo o el control de las empresas. Entonces, el tema de poder acceder a las empresas informales debería ser fundamental en esta ayuda que se piensa lanzar, porque como bien sabemos, el nivel de informalidad de nuestro país es alarmante. Yo no quiero ser tan exagerado y diría que hay un 80% de economía informal. Entonces, el tema de poder aprovechar esta situación para que las empresas empiecen a tributar, para que las empresas empiecen a aportar y obviamente tener una contraparte, una ayuda por parte del gobierno, sería importante para ver de alguna forma o completar, digamos, un rompecabezas que hoy en día hay en la cuestión de recuperación de nuestra economía. El tema también de poder definir prácticamente o que la normativa aclare, como dice Gabriela, es muy importante el tema de las definiciones de pequeña y mediana empresa, ¿no? El tema de los microcréditos también. Como bien sabemos, hay categorizaciones en la banca, está reglamentado, seguramente van a ser en base a esas líneas que van a salir los lineamientos de lo que es la reglamentación. Sin embargo, yo creo que es la oportunidad también para poder ir generando otro tipo de políticas, tomando esas líneas o reformulándolas, ¿no? En el tema de que sea el acceso al financiamiento lo más flexible posible, con tasas de interés de verdad preferenciales y que la atención a los sectores duramente golpeados tengan cierta preferencia. Tenemos un banco de desarrollo productivo que podría ser utilizado y seguramente por lo que he leído el decreto se va a utilizar esta herramienta importante. Tenemos el Banco Unión también para dar un mayor y mejor soporte a estos sectores que lamentablemente, como dice Gabriela, a nuestro entender prácticamente ya están desahuciados, ¿no? Sin ser exagerado, de verdad, hay un informe que sacó JP Morgan, fíjense, no sé si lo han leído, donde en Estados Unidos establece
cuánto tiempo puede o cuánto tiempo puede aguantar las empresas en cuarentena. Y entonces en Estados Unidos tenemos empresas que no soportan más de 16 días de cuarentena, y hay otras, obviamente, otras empresas y otros sectores que sí pueden ser ajustados en el tiempo, pueden tranquilamente estar más de 60 días en cuarentena, como es el sector de la tecnología, ¿no? El sector tecnológico, por su misma forma de ser, puede ser trabajado en cierta forma a distancia. Sin embargo, los restaurantes, ¿no? El sector hotelero, turismo, obviamente que se ha visto muy golpeado, no solamente acá en Estados Unidos también, y que son empresas que prácticamente necesitan el apoyo del Estado en este momento, porque no, contra cualquier corriente económica no hay otra forma que se pueda apoyar, sino a través del financiamiento del Estado, ¿no? Claro, ya lo decía la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Estamos en una crisis mundial, en un colapso posible del comercio. Hablaba de industrias como ser hotelera, gastronómica, el tema de la industria que tienen harta cadena de valor como ser la automotriz, en la cual va a tener pérdidas exactamente el 35-40%. Aquí algo interesante, aparte en Bolivia, la mayoría de las empresas, el 85% son empresas unipersonales. Y dentro de esta gama de empresas unipersonales, la gran mayoría también se dedica en un tema de negocio relacionado con el tema del automotor, ya sea vehículos, ya sea motocicletas. Ha sido la nueva fuente de ingresos por el tema de los créditos que se ha dado para todo este sector, ¿no? Cualquiera puede tener ahora un auto 0 kilómetros, ¿no? Lo que hace unos 10 años era impensable, digamos, ¿no? Hoy en día ha generado ese movimiento. Ahora bien, este sector también está duramente afectado, ¿no? Ahora, en el tema de la reglamentación, como dice Camilo, el tema de la norma de reglamentación, el tema de la rapidez de la reglamentación, de su experiencia, Gabriela, ustedes como empresa, cuando han ido a los créditos, al sistema bancario, ¿cómo ha respondido el sistema bancario en tema de requisitos, de formalidades para poder acceder a los créditos? Bueno, la parte de los créditos, pues es algo bien difícil en la parte de microempresas y en la parte de pyme, ¿no? Ustedes saben que la informalidad venimos de un régimen que era lo que estábamos comentando, de 14 años, que el gobierno lo que hizo fue perseguir al empresariado y volver cada vez a Bolivia con menos empresas formalizadas, ¿no? La informalidad es el 95% de las empresas en Bolivia son informales, y al ser informal, directamente la parte de la bancarización no están bancarizados, no tienen AFP o no tienen licencia de funcionamiento o le falta, o sea, yo les digo, están como semiformales casi la mayoría de las empresas para poder funcionar más o menos. Tengan en cuenta que ustedes tenemos que tener nosotros un impuesto nacional, pero una licencia de funcionamiento municipal, ¿no? Entonces, existen ciertas cosas que trabajamos de esa manera, y hay muchas personas que tienen la licencia de funcionamiento y no aportan impuestos, ¿no? Hay otras personas que ni siquiera están con AFP, no tienen registrados a los trabajadores, y no es porque quieran hacerlo, es porque lastimosamente no les da para poder subir a todas las reglamentaciones que tenemos que cumplir como empresa, ¿no? Entonces, sí, nosotros, la parte joven, el joven empresario o el joven emprendimiento, que es lo que más me gusta hablar, porque cualquier persona puede emprender algo nuevo y le va a costar lo mismo emprender a una persona que está con 25 años que a alguien que tiene 50 años y decide emprender en Bolivia. El emprender en Bolivia, para todos, en cualquier tipo de edad, joven o persona mayor, es igual. Y lo difícil que es emprender, a todos nos ha costado. Creo que la mejor manera de poder ver esto es que
si nosotros como país ahora no pensamos en una plataforma de poder crear empresas con nuevas reglamentaciones, con nuevas formas de tributo, con nuevas formas de llevar la parte legal de laboral, ¿ya? Difícilmente vamos a volver a empezar sobre la base de una Bolivia que venía con una persecución empresarial. Entonces, es ahí en donde con Juventud Empresa nosotros desde el año pasado venimos pensando en una ley de emprendimiento que comience a crear esta nueva razón societaria que se llamaría Sociedad de Emprendimiento, Sociedad de Acción Simplificada. Comentarles que esto ya existe, ¿no? En 12 países en toda América, existen 12 países, tienen esta ley, y lo que trataríamos de hacer es como tener una nueva razón social con nuevas condiciones tributarias, con nuevas condiciones laborales, que el emprendedor que tenga 5 años para comenzar a crear nuevamente empresas. Esto es algo que hemos trabajado juntamente con un grupo de personas, de emprendedores, en realidad, Juventud Empresa y muchas otras instituciones que se sumaron, y se ha trabajado de la mano del Ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo del señor Willy Rojo, y vemos de que el poder implantar esto ya en nuestra economía posiblemente sea el vehículo para que podamos crear empresa de otra manera. ¿Qué te puedo decir? Este tipo de cosas es algo que estamos queriendo nosotros haciendo todo el lobby para que comencemos a trabajarlo, pero creo que es la única manera de poder darle un giro a la parte empresarial y económica de Bolivia y comenzar a que ese 95% de las empresas que son totalmente informal se vuelvan formal, se bancaricen y pueda el gobierno ver de cómo canalizar estos recursos. El cómo lo va a llevar adelante, muy bien dice, en todos estos países, como es Perú. Perú ha desarrollado su banca productiva, es muy fuerte su banca productiva, y pues acá nosotros tenemos el Banco de Desarrollo Productivo y tenemos el Banco Unión, que también es productivo, y ambos pertenecen al gobierno, y tendría que ir por ese canal, ¿no? Y ver qué otros bancos, entidades bancarias se unen, porque es imposible que podamos pensar en que mi empresa, que ya está en bancarrota, está en quiebra, después de más de un mes de cuarentena, cualquier banco comercial me pueda dar un crédito. O sea, si nos ponemos del lado del banco, tampoco el banco va a querer darme un crédito a alguien que no tiene ni para comer, ¿no? O sea, esa es la realidad. O sea, no tenemos ni siquiera para subsistir nosotros como persona natural, y encima para poder llevar adelante la empresa es imposible, no vamos a poder acceder. Nosotros como empresas unipersonales o microempresas no vamos a poder acceder a estos créditos, a no ser que tengamos otra manera de crear empresas y de ser totalmente, poder ser sujetos a crédito. Algo muy interesante, Gabriela. Tienes razón, ¿no? O sea, la empresa unipersonal es igual que una SRL en Bolivia, o sea, tiene la misma connotación fiscal, tributaria. Entonces, ante una posibilidad de crédito, no sería un emprendedor, un empresario con una empresa unipersonal, que en este caso, como tú lo llamas, en verdad es un emprendedor, no va a poder acceder al crédito. Claro, no tiene un mes de venta, diferente una empresa productiva, digamos, un poquito más grande, una SRL que tenga 2, 3 trabajadores y haya estado vendiendo algo, podría acceder. Entonces, ahí mismo la ley te puede discriminar automáticamente por ser empresario unipersonal. En ese sentido, yo creo que la reglamentación tuviera que salir totalmente flexible, sobre todo no para el tema de las empresas unipersonales, son el 85% de las empresas en Bolivia, o sea, son la fuente de trabajo, tú puedes decirlo, que tenemos en el país. Jorge, en este aspecto que es más tu área económica, ¿cómo crees que sería este tema del gobierno para elegir a qué empresa le doy, a qué empresa no, desde tu experiencia? Bueno, yo creo que deberíamos buscar otro tipo de producto, rescatando lo que analizó Gabriela, que me parece muy interesante, de que actualmente se han lanzado políticas o programas de alivio financiero.
que es muy diferente a, de repente, financiamiento semilla o financiamientos de emergencia que se puedan dar de salvataje. Eso sí que sería interesante el poder proponer de que se generen fondos de salvataje de empresas donde obviamente las condiciones tendrían que ser de inyectar capital, inyectar financiamiento a empresas que prácticamente ya están quebradas, si podemos, si vale el término, y con el ánimo de reanimarlas, obviamente. Entonces, me parece que el análisis es correcto. Ahorita tenemos un programa de alivio financiero, pero ya hay muchas empresas que por sus características están complicadas y es más sencillo, después de un análisis financiero, cerrarla que sacar un préstamo para alivio financiero si no necesitas alivio. En algunas empresas de verdad necesitan un rescate. Entonces, de repente plantear un tipo de programa de rescate de empresas, nosotros con la Fundación Utopía hemos planteado también algunas recomendaciones y ahí claramente se establece el tema del rescate de empresas, ¿no? Entonces es importante ese punto que mencionó, que analizó Gabriela, porque obviamente más allá que un alivio, que sí es muy importante e interesante, ¿sí? Vamos a necesitar en alguna porción generar unos fondos para rescatar empresas que ya están en una situación crítica, ¿no? ¿Para qué? Para evitar de que cierren y obviamente tengamos un efecto en lo que es el empleo. Entonces, bueno, tocando ese punto y buscando la creatividad que tiene que salir en esta época de crisis, es que me parece excelente idea. Tendríamos que plantearlo así, ver, digamos, cómo sería la operatividad de un fondo de rescate de empresas y quiénes podrían aplicar ahí. Yo creo que eso sería dirigido básicamente a los sectores que ya están desahuciados, como ser turismo, como ser gastronomía, o como ser el tema de transporte también, ¿no? que sufren, al igual que muchos otros sectores que no vamos a empezar a describirlo, que están ya con la idea básicamente de buscar nuevos horizontes a continuar. Entonces me parece excelente, yo creo como resultado de estas primeras intervenciones de Gabriela, el de poder plantear un programa de rescate de empresa o rescate de empresario, no sé cómo sería el nombre, pero sí yo lo notaría eso como una propuesta para el gobierno. Habría que ver la parte de cómo funcionaría la parte técnica operativa para dar algún mensaje a los gobernantes y lo tomen en cuenta, ¿no? Y de repente también lo tienen, solamente que no lo han lanzado justamente bajo esta premisa de que se van a dar medidas parciales, ¿no? Progresivas de acuerdo a las necesidades que se planteen dentro de la economía. Un fondo de rescate, excelente, Gabriela. Sí. Algo que quería que pensemos un poco es que obviamente las empresas, las microempresas, con un mes, como bien ustedes lo han dicho, ya no existirían, ya no están, porque lastimosamente nadie aguanta un mes sin trabajo y las empresas ya han muerto, han despedido personas. Ahorita tenemos el problema de que no tenemos empresas y tenemos un desempleo, porque es lo que estamos viendo. Entonces, si hablamos de esto, yo quisiera que volvamos a pensar en que nuevamente Bolivia tiene una cantidad de personas que comienzan a emprender. Nosotros vamos a salir de una cuarentena y va a ser un 2020 en donde vamos a tener a muchas personas volviendo a emprender sobre el negocio que tenían antes o en nuevas oportunidades de negocio, porque ustedes saben que después de una crisis siempre hay nuevas oportunidades y tenemos que ver a un país, Bolivia, después del coronavirus. Alguien hablaba de la era después del coronavirus, ¿qué nos viene? O sea, ¿cómo vamos a afrontar nuevamente una economía en donde a todos nos han puesto como emprendedores? O sea, todos comenzamos de cero. Es por eso que ahí les hablamos y ya se está viendo en la parte del Ministerio de Desarrollo Productivo el poder implantar esta ley de emprendimiento para que podamos ayudarnos a este fondo de rescate a crear nuevas empresas con una nueva forma de ver la empresa, ¿no? Con una nueva razón social,
con nuevas condiciones tributarias, con nuevas condiciones laborales, con ayudas, ¿para qué? Para que durante 5 años estas empresas puedan surgir, ¿no? Este tema de la ley, el espíritu es eso, poder impulsar al emprendedor, y como yo les digo, vamos a salir de una cuarentena en donde todos vamos a tener que volver a emprender porque no tenemos nada, vamos a tener que inventarnos, de repente hasta las empresas que teníamos ya no son las que vayan a funcionar ahora, tenemos que pensar en que de repente tenemos que unirnos a otros negocios. Entonces nos volvimos todos emprendedores nuevamente y tenemos que ser muy creativos e innovadores y ver cómo podemos generar empresas. Algo importante que ha llevado a este coronavirus, que nos ha llevado a todos, es a digitalizarnos. Todo el mundo habla de hacer estas teleconferencias, todo el mundo habla del teletrabajo, todos quieren tener pues su internet sumamente potente para poder hacer sus cosas desde su casa. Entonces, Bolivia está pensando un poco en volverse la parte empresarial digital, pero no nos olvidemos que el problema del coronavirus y por lo que estamos en nuestra casa es por la salud. Entonces, en esta medida yo les decía, no sé en qué manera voy a poder separar la parte económica de la parte salud, porque ambas están muy unidas y si yo no trabajo tampoco puedo tener dinero para sanarme, y si estoy enfermo tampoco puedo trabajar. Entonces, este tipo de cosas creo que ahorita lo que importa más es poder ver de qué manera nosotros vamos a volver a emprender con una población enferma, ¿no? Son cosas que nos va a tocar lidiar el día a día y que el gobierno va a tener que acompañarse de la población, ¿no? Porque el mundo está enfermo y aparte de estar enfermos tenemos que trabajar, ¿no? Para poder subsistir. Entonces nos toca un poco difícil poder ver el análisis de visionar cómo es que vamos a continuar este 2020 y el siguiente 2021 en adelante como país, como empresas mismas, ¿no? Mira que a mí me parece muy interesante nuevamente el comentario de Gabriela. La tendencia que te va a dar esto es de que la juventud o las personas más jóvenes sean las potenciales empleadas de aquí en adelante, cuando volvamos a nuestra normalidad, por la facilidad que tienen en el manejo de la tecnología. Entonces, el otro día comentaba con alguien de que el gran problema que puede tener la educación en realidad no es tanto la tecnología ni los estudiantes, son los profesores. Nuestros profesores docentes ya son de edad avanzada y obviamente el manejar de repente un Zoom o manejar el Facebook o manejar todas estas tecnologías tan amigables que hay es complicado para ellos. Es más, poder de repente hacer cambiar el pensamiento que tienen acerca de la educación es lo complicado. Lo escuchábamos al ministro de Educación indicando de que iban a volver las clases, digamos, ¿no? Una vez salgamos de la cuarentena. Entonces, inicialmente ya se retractó. Es algo que obviamente te va a generar oportunidades para la gente. Para la gente va a tener que tomar muy en cuenta el estar actualizado en el manejo de tecnología, en el manejo de conocimiento. Entonces, el tema de ver cómo vamos a trabajar es sumamente sencillo. Es más, nosotros que todavía estamos en una edad joven, si podemos decirlo así, lo hacemos. Yo, por ejemplo, cuando trabajo con mis auxiliares, yo no les digo vayan a la oficina, si quieren trabajen en su casa. Lo que necesito es sí que me hagan el trabajo. Entonces, aplicando todo lo que es la tecnología, se lo puede hacer. Y esa es la etapa, en realidad, que yo creo que en este periodo de cuarentena que tenemos que repensarnos dentro de las actividades que lo pueden hacer, porque hay otras, obviamente, como la del sector de construcción, que no puede hacerlo por teletrabajo, que tiene que ver la forma de un manejo, un protocolo para los diferentes sectores de la economía, ¿no? Para poder rediseñarse, reinventarse en todo este problema que tenemos para poder seguir con sus actividades. El sector petrolero, por ejemplo, tiene una excelente reglamentación de seguridad industrial
¿no? Entonces, obviamente que vamos a tener que implementar de repente en los diferentes sectores estos protocolos de seguridad, de bioseguridad ahora con el tema del coronavirus más. Entonces, el tema de la reinvención en realidad es sentarse y pensar en innovar. Vemos a los jóvenes que tienen ideas, están fabricando los trajes acá, están fabricando los barbijos. Entonces, como te digo, y como dice Gabriela también, de las crisis salen grandes ideas. Hay que convertir las amenazas en oportunidades y obviamente que con la ayuda del Estado lo vamos a conseguir, pero como bien se ha señalado hace tiempo, bueno, en todas las charlas que hemos tenido, obviamente que ya tenemos que ir pensando en medidas no de cuarentena, sino en medidas post cuarentena, que va a ser importante para poder llevar una regularidad en nuestra actividad. Actualmente la demanda está muy golpeada, está disminuida, ¿no? Hablábamos acerca de que ya existe sobreproducción de algunos productos. ¿Por qué? Porque no están siendo demandados, la gente está agazapada, cuidando sus pocos recursos que tiene, cuidando sus ahorros, comprando lo esencial, y obviamente esto te rentabiliza lo que es la economía. En ese sentido tenemos que tener esa capacidad. Y otra cosa, el Estado como tal tiene que demostrar la eficiencia. Entonces, si un Estado te demuestra que él puede, obviamente que con ese ejemplo las personas lo van a seguir. Fíjate, mira, el tema de la banca, la bancarización es fundamental y es el momento de oro para poder brincar a un salto sumamente grande el tema de bancarización. ¿Cuántas filas no se harían si todas las personas tuvieran una caja de ahorro? Que el Tesoro agarre y en el tema de los bonos apriete un botón y se hagan las transferencias automáticas. ¿Cuántas filas te evitarías? ¿Cuántos riesgos de contagio te evitarías? Ahora, no solamente en eso, en todo, en el tema de jubilación que va a quedar, en el tema de renta de dignidad que va a quedar, ¿no? El poder hacer las transferencias por vía electrónica te va a facilitar y le va a facilitar la vida a muchas personas de la tercera edad. Eso es uno. Ahora estaba viendo una publicidad del Banco Ganadero que dice que ya puedes abrir tu cuenta vía online. Entonces la tecnología va a ser fundamental. El sistema financiero tiene que ayudarnos a entender de que el Estado tiene que modernizarse, fíjense. El Estado tiene que entrar en una digitalización también, donde yo no tenga que estar haciendo cola para todo, como estábamos acostumbrados. No, yo planteo ya hace varios años atrás, en las cátedras que doy inclusive, de que tenemos que implementar y profundizar, invertir en el gobierno electrónico. Es una solución, va a ser un aporte, una herramienta muy importante para este periodo que se nos viene post-coronavirus, donde el Estado invierta en tecnología, donde nosotros no tengamos que ir a hacer cola y perder 8 horas para sacar un carnet de identidad, donde no tengamos que perder 8 horas para sacar un pasaporte o 2 días, donde tengamos las cosas de una forma eficiente y transparente. Entonces, imagínate si el Estado está dándole todo ese impulso, inclusive desde el gobierno electrónico, poder potenciar a tus empresas para que ellas sean digitalizadas también. Veo que hay mucho ímpetu en el tema de poder potenciar el tema de la matrícula de comercio online, un espectáculo. Yo la verdad que lo he vivido todo el proceso y hoy en día es un espectáculo. Me agrada mucho y se está mejorando más. Pero ¿de qué sirve tener una matrícula de comercio si tenemos un código de comercio obsoleto? Entonces, te das cuenta, vamos arreglando las cosas, pero si nosotros no modificamos las estructuras que maneja nuestro Estado, que son, como les decía, 3 principales leyes desde el punto de vista económico: sistema tributario, código de comercio y legislación laboral, vamos a seguir deambulando y obviamente quedando en medio camino como se ha dado en todo este tiempo, como se ha perdido todo este tiempo. Y les comentaba que con Gabriela hemos estado, bueno, yo salí de la universidad del año 2000 y hasta la fecha no ha cambiado casi mucho en tema de legislación. Algo se está avanzando en la flexibilización laboral, pero cuando entró el gobierno del MAS, borró todo y empezó más bien a hacerlo más rígido. Entonces, de repente tenemos que volver para atrás, revisar cómo estaba en el año 2001 la normativa laboral
dar, digamos, algunas ventajas, algunas libertades, mejorar el tema tributario, impulsar, y desde aquí el apoyo a Juventud Empresa en todo lo que necesite en cuanto a su ley del emprendimiento, porque es necesaria. Tenemos que dar un golpe, tenemos que golpear el tablero, porque si no vamos a seguir deambulando, vamos a seguir llorando, penando, sin poder plantear situaciones o medidas que de verdad nos den una solución. Cambio de leyes, Estado moderno, tecnología, digitalización, apertura de mercados internacionales, ¿no? De 10 empresas, solo 2 se internacionalizan. Las otras 8 se quedan en el mercado local, ¿no? De la mano de obra de los trabajadores, más del 60% recibe un ingreso diario, semanal o quincenal. Entonces son varias cosas que se tienen que cambiar, y obviamente que estos tiempos de crisis son los ideales para repensar las cosas. Fíjense, la última crisis que tuvimos fue en el año 80 en el periodo 80, donde todo se fundió, 84, 85, y de ahí se repensó el Estado, y obviamente con políticas apropiadas se pudo levantar, cuando prácticamente, me acuerdo el mensaje del entonces presidente Víctor Paz y Tensoro, dijo: Bolivia se nos muere. Entonces, de repente ya es necesario que empecemos a agarrar y tomar medidas de verdad, de shock, de golpe, pero pues en pos de que esto mejore, de que de una vez salgamos adelante y que se solucionen todos los problemas políticos, económicos, sociales, empresariales y de salud principalmente, para que podamos pensar en un año 2020 con mejores días, ¿no? Y dejar de ser tan pesimistas, sino ser optimistas y buscar cómo poder potenciar todo estos análisis que se hacen, y obviamente que si vemos la parte positiva, somos los bolivianos muy creativos y muy innovadores. Ahora solamente se espera que te den la oportunidad para poder aplicar todo lo que uno cree que es bueno para la sociedad, ¿no? Muy acertado, quedo con algo muy importante que dice Gabriela, que decía Jorge, sintetizando, no tenemos el tema de la informalidad de las empresas, muchas veces la misma presión fiscal, la inflexibilización de la norma laboral, el tema de un código de comercio que no está acorde al trabajo globalizado ha llegado a que las personas decidan por la informalidad. Esta informalidad ya nos pasa factura, ¿no? Porque no se va a poder acceder a estos créditos, no se va a poder contabilizar. Entonces, algo muy cierto, Gabriela, tenemos que hallar cambios estructurales que nos permitan resurgir post la pandemia. Ahorita, como decía Jorge, tenemos que preocuparnos por la salud, para que en un futuro el trabajador obviamente pueda trabajar, ¿no? Una persona enferma no puede trabajar. Entonces el gobierno, con estas medidas paliativas, tiene también que enfocarse que después tiene que dar la post-pandemia. Ya la Cámara Mundial de Comercio, la Organización Mundial de Comercio, ya hablaba de estudios de post la pandemia, cómo va a ser el mundo, cómo cambió la mentalidad del consumidor, cómo cambió el tema de la demanda, cómo tiene que cambiar obviamente la oferta, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es muy acertado una ley de emprendimiento, es muy acertado el tema de normativa. Si bien hay un teletrabajo, tiene que ser con una reglamentación que permita la flexibilización en el tema de la contratación, ¿ya? Ver el tema de las cargas, de la carga impositiva, diferenciada, ¿no? Para la empresa unipersonal, que para lo que viene a ser una SRL, una SA, que hoy día está en el mismo saco, ¿no? Y de ese punto de vista ir trabajando, como dice Jorge, necesitamos ideas creativas y que el gobierno escuche, ¿no? Escucha a las partes que son interesadas, miembros, lo que están día a día, y bueno, empezar a formular estas nuevas ideas, digamos, ¿no? Camilo, quiero tu aporte. Para acotar un poco a lo que decía Jorge del tema de salvataje de empresas, en la crisis global del 2000 hubo un proyecto que se llevó a cabo, fue clínica o hospital de empresa. Hospital de empresa. Sí. Hospital de empresa. Y a raíz de esa crisis se generó este movimiento que formalizó algunas empresas. Después se abandonó el proyecto, pero muchas empresas se adecuaron a este proyecto y formalizaron su actividad. Me recuerdo una pastelería, ahorita se me viene a la mente, que formalizó todo con este hospital de empresa. Ahora, ante estas... ¿Sí? No, solamente para acotar, fue muy interesante
esa ley la sacó el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, Sí. y permitió obviamente una regularización en base a planes de pago con deudas en impuestos, en diferentes con los bancos. Entonces era una ley obviamente que permitía en cierta forma readecuarte como empresa. Sí, fue muy importante. La misma quedó sin efecto obviamente con el gobierno del MAS, ¿no? Sí. Eso solamente. No, y ahora, ante la pandemia que todo el mundo habla, ¿qué tenemos? ¿Qué nos va en contra? Tiempo. No tenemos tiempo para estar pensando cómo vamos a hacer esta ley, la otra. Hay que hacerlo rápido. ¿Qué tenemos en contra? Un mercado muerto, porque está a cero. Le puso caja para, o sea, marcha atrás, le ha puesto la economía al mercado. El mercado no se está moviendo. ¿Y qué tenemos como coronario de toda esta situación? Un contexto político bastante complejo. Entonces, como decía Andrés, hay que ser bien novedoso, bien inventivo para poder consolidar todas estas cosas y hacer un plan que realmente empuje nuevamente la economía, que va a estar muy golpeada. Y insisto, rubros específicos que de alguna u otra manera fortalecen la economía. Creo que ese sería mi aporte y bueno, como siempre, gracias por estar acá presente a los invitados. Y confiamos en la capacidad de los sectores que representan para sacar adelante este barco. No, el propósito de estas reuniones que tenemos es siempre transformar en acciones, ¿no? Mira, desde la primera reunión que tuvimos, han pasado tantos sectores empresariales, ¿no? Preocupados. Un mismo discurso, ¿no? El tema de la salud, otro discurso también tuvimos con las personas, el ciudadano común, digamos, cómo ve el tema del problema de su fuente de trabajo, preocupado, ¿no? También, porque, o sea, quedarte sin trabajo, ya veníamos de una crisis, ya Gabriela lo dijo, ya tuvimos el ejemplo, 21 días de paro nos demostró que nuestro sistema no aguantaba un mes, no aguantaba un mes, entonces hay que ponerse la mano en el pecho y decir, muy bien, 21 días de crisis, muchas empresas cerraron, muchas pequeñas empresas cerraron, y cómo puede ser que siendo las unipersonales la mayor cantidad de empresas en Bolivia, al verse afectadas, pues bueno, genera un problema grandísimo. Otra cosa que decía Jorge, las 100 empresas que más facturan, creo, en impuestos, representan el 70% de la contribución. Si estas 100 empresas agarran, ahorita, como vos decís, Camilo, no hay mercado, o sea, no existe, ¿no? O sea, no hay quien te compre, no hay quien salga, no hay quien te genere. ¿Qué va a pasar? ¿Cuántas empresas de estas 100 deben estar mal? Debe ser la mitad, digamos, ¿no? Entonces estamos hablando que ya la recaudación impositiva va para abajo, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos que tienen que cambiarse ya estructuralmente, que si es que obviamente todos vamos a salir de la crisis, siempre, ¿no? Está bien que el Estado se preocupe del tema salud, pero de ahí cómo encaramos, cómo arrancamos el 2021, digamos, este 2020 yo creo que va a ser sumamente difícil poder de a poquito en poquito tratar va a ser recuperar algo, ¿no? Y empezar a caminar. Pero como dice Gabriela, si no tenemos normas claras, normas básicas y que nos permitan un empujón, aunque sea no es un empujón, el punto de vista para volver a empezar, o sea, de nada nos sirve, ¿no? O sea, no aprendimos nada. Yo creo que la crisis tiene que enseñarnos algo, ¿no? Así es, nos enseñan a valorar muchas cosas, ¿no? Muy bien. Bueno, hemos aprendido, hemos hablado de la familia, hemos aprendido. Eso es lo mejor de las crisis, la verdad, que nos enseñan a valorar cosas que de repente no le dábamos la importancia que tienen. Entonces, es importante poder capitalizar esas enseñanzas, ¿no? Ahorita tenemos un Estado muy preocupado, muy atento al desenvolvimiento que tenemos en esta crisis. Fíjate, en esa misma línea, los ciudadanos tienen que estar igual, tienen que aportar, ¿no? Por un lado, obedeciendo las normas que se lanzan, o en todo caso criticándolas con propuestas, no solamente decir no quiero o no me da la gana, sino si vas a criticar, que sea obviamente para que proponer alguna cosa que vaya en beneficio de la sociedad. Entonces, también el tema de quedarnos en una cuarentena
con éxito. Hablábamos del tema del sector salud, que pueda pillar la metodología, los protocolos necesarios para que nosotros podamos, en cierta forma, volver a empezar a mover este aparato que se llama economía. Y obviamente que tengamos la capacidad de tener la menos cantidad de bajas posibles. Yo le comentaba de que es muy duro y debe ser muy duro para los médicos, para los gobernantes, cada muerto que sale en las noticias, ¿no? Hoy en día. Entonces, estoy sin lugar a dudas que nosotros como personas estamos en el mismo pensamiento. Es más, cuando llega el tema del famoso informe, yo prefiero cambiar de canal o salirme, no ver, digamos, porque la verdad que prefiero verlo después o verlo en un papel que la verdad que el papel aguanta todo, porque es muy tenebroso ver que una persona empieza a decir que han fallecido tantas, digamos, en el día, ¿no? Y que obviamente que este virus, solamente tomar la conciencia de que es muy letal, es grave, es muy grave. El tema de hablar de que nos vamos a contagiar todos, a mí me preocupa, la verdad, porque obviamente que como boliviano, como ser humano en sí, digamos, no estamos preparados de repente, no tenemos la mejor preparación para poder aguantar. Nuestra sociedad no está preparada para poder aguantar este virus, creo yo. Entonces, fíjense, yo siempre que pude hablar del tema de salud, la mejor inversión que se puede hacer en la salud preventiva. Y quisiera saber cuánto se ha invertido en salud preventiva. La inversión que hay es por las donaciones que llegaban del exterior, ¿no? Que hablábamos de algo de salud preventiva. Entonces, es también para pensar en el futuro, no seamos reactivos, ¿no? Tenemos que entrar en todo lo que es la prevención. Tenemos un mercado de seguros también que es chico, la potencialidad de los mercados de seguros es inmenso, pero ¿quién tiene la cultura, la costumbre de agarrar seguros? Entonces, la verdad que hay muchas cosas que nos van a hacer repensar y seguramente va a ser el momento de que algunos negocios, algunos comercios, algunas actividades económicas resurjan cuando prácticamente estaban perdidas y otras obviamente van a entrar en una nebulosa, en un momento oscuro, pero que con innovación e inteligencia se van a reformular seguros, con seguridad, ¿no? Eso, querido Andrés, solamente para comentar. Más bien nosotros agradecidos, mucha gente de la sociedad civil organizada, de todos los rubros, el mío es rubro de abogados, Camilo está rubro de politólogo, vemos el trabajo que hace el Colegio Nacional de Economistas, las cartas que han enviado al gobierno, lo mismo Juventud de Empresa, han hecho varias series de propuestas que hoy en día las vemos plasmadas en realidad, digamos, ¿no? Entonces, que esta tarea propositiva que ustedes hacen desde su punto de vista, que están al frente, ¿no? Porque es duro, ¿no? Seguramente nosotros como abogados vemos a cada rato a nuestros colegas, los profesionales que están cada vez agobiados por no tener trabajo, o sea, nuestro rubro también en el tema de abogados está totalmente muerto, ¿no? O sea, nosotros estamos sin trabajar, digamos, ¿no? No tenemos ninguna, se ha hecho un poco de audiencias digitales que más o menos están, pero aún así muchos otros abogados mismos dicen que no son válidas y nos están haciendo, o sea, la poca oportunidad de trabajo que tenemos está en debate. Entonces, pero es por lo que vos decís, Gabriel, lo que vos decís, Jorge, tiene que cambiar el sistema. Tenemos que permitir flexibilización para las ideas creativas, ¿no? Porque al final, ¿qué es lo que queremos generar? Queremos generar trabajo, ¿no? El trabajo es un bienestar social para todos, digamos, ¿no? Juventud de Empresa tiene ese fin, ¿no? Que los jóvenes, que son la mayoría ya de la población, Bolivia es uno de los países con los jóvenes en edad de trabajo más grandes de Sudamérica, más grande inclusive de Brasil. Entonces son las fuentes de trabajo presentes, no podemos decir fuente de trabajo futura, son las fuentes de trabajo presentes, ¿no? ¿Por qué? Si bien yo no consigo trabajo, si me apalanco con una sociedad, con una asociación, como es Juventud de Empresa, puedo poner mi propio negocio, bueno, y combatir este desempleo desde mi punto de vista de mi emprendimiento. Entonces, eso es muy loable y es lo que necesitamos, ¿no? Entonces, yo les agradezco que estén acá, son bienvenidos a este medio, que siempre llegamos a todas las personas, tratamos de poner estos temas positivos, ¿no? De que de la crisis salga lo mejor de nosotros. Les agradezco su tiempo, quiero despedirme con Gabriela, que nos dé las últimas palabras y de ánimo, porque nos ha dejado con muchas ganas de seguir trabajando.
Bueno, gracias a todos ustedes por compartir ahora. La verdad es muy cierto, Andrés. Eh, Después de este coronavirus, pues tenemos que pensar en cómo va a seguir el mundo, porque no hemos sido, no solamente hablamos de Santa Cruz, hablamos de Bolivia, hablamos de todo el mundo que ha tenido estamos en una crisis mundial y siempre hay que pensar en que esto es algo positivo, ¿no? Yo soy una persona que tiene mucha fe y considero de que esto es algo que ha permitido Dios y que nos ha parado un poco en el apuro que veníamos viviendo para que podamos repensar y ver qué cosas podemos iniciar y reiniciar de nuevo, ¿no? Nos ha tocado resistir a cada uno en nuestras casas, pero yo creo que ahora nos va a tocar tener esa visión emprendedora de nuevamente buscar salir adelante. Me gusta mucho la parte de decir visión emprendedora porque yo soy mismo el que genero mi empleo y soy el mismo que genero el trabajo, ¿no? Entonces, en donde ahorita todos estamos sin trabajo, ¿no? Nosotros somos los que podemos llevar adelante. Algo bueno de todo esto para Bolivia es como bien vos lo decís, somos el país que tiene el mayor músculo trabajador, son jóvenes, estamos hablando de casi un 63% que son menores de 30 años, y si sumamos a los de 30 hasta 40 que todavía según la Organización Mundial, hasta los 40 años son jóvenes, estamos hablando de un país que tiene más del casi el 80% de gente joven, que es el músculo trabajador de un país. Así que si nosotros comenzamos a pensar en que vamos a estar con una visión emprendedora, con gente joven que va a comenzar a emprender nuevamente, a buscar nuevamente engranar el aparato económico, productor, político de un país, lo vamos a poder lograr. Así que eso es algo bueno. Bolivia tiene una gran oportunidad. Estamos en un cambio político también, que ustedes saben que ha sido muy difícil hacer diferentes cosas con el anterior gobierno, pero creo que ahora estamos en un gobierno de transición y vamos a entrar nuevamente en otro gobierno. O sea, son nuevos cambios en donde hablar de emprender va a ser, yo creo, la palabra nueva, porque obviamente estamos todos en el mismo barco y tenemos que ver cómo vamos a avanzar. Excelente, que nos queda todo el mensaje, el emprendimiento, siempre positivos y salir con ideas creativas de la crisis. Les agradezco mucho, muchas gracias por estar presentes, están cordialmente invitados y este programa está siempre a su servicio. Que tengan buenas noches, me despido. Hasta Buenas luego, noches. Camilo, hasta luego, Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias. Gabriela. Gusto.